Bellas auroras boreales. Este bello fenómeno de la naturaleza que podemos observar gracias a la combustión de gases en nuestra termósfera. Sin duda un evento magnífico que es capaz de apreciarse en zonas polares, aunque gracias a ciertos cambios en las tormentas solares fue capaz de observarse hace apenas unos meses o días. Sin duda un evento fascinante. Antes de comenzar, hay que tener ciertos conceptos básicos para entender nuestro tema. Primero sería el magnetismo. El magnetismo es un conjunto de fenómenos físicos que suceden en nuestro planeta que se dan en diversos materiales, los cuales pueden presentar o una atracción o una repulsión a otros. Algunos de nuestros materiales en la Tierra son como los metales, como algunos metales son diamagnéticos, ferromagnéticos, entre otros. El magnetismo o los campos magnéticos se encuentran relacionados al ser una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. Siendo así, nuestro propio planeta posee un campo magnético natural, el cual funciona como un escudo el cual protege a la Tierra de las radiaciones solares que se producen durante las tormentas solares e incluso de la propia radiación del espacio y de otros cuerpos celestes en nuestra galaxia. Así también entendemos a un campo magnético como una herramienta que nos ayuda a describir las fuerzas magnéticas en el espacio. Por lo general solemos representar a estas fuerzas como un campo vectorial con vectores y que su magnitud depende de la fuerza magnética. Una forma sencilla de determinar estos campos magnéticos es con un sencillo experimento de escanear una botella con arena a través de un imán, en el cual se destacarán primero las limaduras de hierro, el cual es un metal que se atrae muy fácil a ciertos materiales como la magnetita, la cual es comúnmente usada en los imanes. Comprendido estos temas primerizos, nosotros nos encargamos de desarrollar estos dos conceptos físicos de campos magnéticos, líneas de campo, funcionamiento de un tokamak, además de cómo se relacionan estos 3 conceptos el uno con el otro. Y también sobre conocer ciertas acciones que tiene el magnetismo en nuestras vidas. Ahora nos preguntamos qué es. Pues las líneas de campo magnético describen una estructura tridimensional del campo, una aguja de compás ideal colocada en cualquier punto de estas líneas siempre apuntará a lo largo de ellas. Las líneas de campo convergen donde la fuerza magnética es mayor y se separan donde es más débil. En una barra imantada, las líneas se separan de un polo y convergen en el otro, siendo la fuerza mayor cerca de los polos. El comportamiento de las líneas en el campo magnético terrestre también es similar. El campo magnético es esencial para el funcionamiento de un tokamak, que se compone en 2 tipos. Tenemos el campo toroidal, generado por bobinas externas, que forma un anillo magnético. Tenemos el campo poloidal, que es inducido por una corriente en el plasma y se arrosca alrededor del campo toroidal. La combinación de estos campos crea una configuración magnética envolvente y anillada que confina el plasma caliente en el centro del tokamak, permitiendo alcanzar condiciones para la fusión nuclear controlada. Para saber cómo funciona, imagina una cuerda girando rápidamente sobre tu cabeza, creando un área de influencia. Si acercas una vara a esa cuerda, esta ejercerá una fuerza sobre la vara. De manera similar, las cargas eléctricas en movimiento, como los electrones en un cable, crean un campo magnético invisible. Imanes permanentes tienen partículas internas alineadas, creando un campo magnético permanente. Al acercar un objeto con cargas en movimiento a un material magnético, ese experimento crea una fuerza que puede atraerlo o repelerlo.
Esta fuerza magnética es fundamental para el funcionamiento de motores eléctricos, altavoces y dispositivos eléctricos. En el caso del campo magnético terrestre, las líneas salen del polo norte magnético, se curvan alrededor de la Tierra y entran en el polo sur magnético. Tenemos una imagen que puede mostrarse aquí, que más o menos explicará cómo es el funcionamiento del campo magnético en la Tierra. El campo magnético tiene numerosas aplicaciones prácticas en la vida diaria y en diversas tecnologías. Tenemos los motores eléctricos que funcionan gracias a la interacción entre el campo magnético y las corrientes eléctricas, usados en electrodomésticos, herramientas, ventiladores y también las bombas. Tenemos como otro ejemplo que en la que se aplica es el generador de electricidad o generadores eléctricos que convierten energía mecánica en electricidad mediante la inducción de un campo magnético variable en una bobina conductora. También vemos que es aplicado en los altavoces y los auriculares que convierten señales eléctricas en sonidos mediante las vibraciones de un cono o membrana impulsada por fuerzas magnéticas. Otra aplicación tenemos los dispositivos de almacenamiento de datos, que son discos duros, memorias USB y otras unidades de almacenamiento que utilizan campos magnéticos para grabar y leer información. Uno que es muy importante es que se aplica en la resonancia magnética, que también puede ser abreviado como el MRI, que utilizan potentes campos magnéticos para obtener imágenes detalladas del interior del cuerpo con fines médicos. Uno que es aplicado y lo conocemos todos son las brújulas y las navegaciones, que también utilizan el campo magnético terrestre para determinar la dirección del norte magnético y facilitar la navegación. Tenemos la aplicación en los trenes de levitación magnética, que son los maglevs, que utilizan potentes eléctricamente para poder levitar y propulsar el tren sin contacto con las vías, permitiendo velocidades muy altas. Esto más que todo se ve que lo están aplicando o lo están investigando más en China, y es una de las tecnologías que está avanzando más y es muy interesante este tema. Para comprender el funcionamiento de un tokamak, hay que primero comprender lo que es la fusión nuclear. La fusión nuclear sucede cuando átomos y sus núcleos de hidrógenos se combinan y colisionan debido al aumento de las temperaturas y de la gravedad, fusionándose hasta quedar átomos más ligeros y liberar energía. En general, la palabra tokamak proviene del dialecto ruso, el cual significa cámara toroidal con espirales magnéticas. Esta es una máquina en forma de dona que utiliza esta misma fusión nuclear para generar energía en forma de calor, y este calor mismo produce un vapor que pasa por unas turbinas que generan electricidad. Pero para hacer eso, el tokamak utiliza campos magnéticos para confirmar el plasma que se produce, aunque para mantener el plasma en equilibrio se necesita de ciertos campos magnéticos poloidal. Este plasma está producido por compuestos de iones y electrones libres que se estimulan y colisionan y fusionan e liberan energía. Con un poco de historia podemos saber que los tokamaks comenzaron a existir desde 1958, obviamente de origen ruso, y que actualmente hay más de 30 países que se encargan de investigar acerca de esta nueva tecnología. Una de las características del tokamak a primera vista es de que este tiene cierta forma de dona. Sí, el funcionamiento del tokamak se da por la corriente eléctrica que pasa por la columna del plasma, lo cual produce un campo magnético polar que hace que tuerce la corriente, evitando fugas y creando un vacío. Este vacío es el mismo que podemos entender como la parte faltante de esta dona. También tiene este espacio recorrido por el campo magnético, el cual recibe del nombre de campo toroidal. La combinación de estos dos campos magnéticos,
toroidal y poloidal, que generan otro campo magnético llamado holocoidal, en el cual se confina el plasma. Este tokamak, en sus procesos de avance de fusión, también se lo puede conocer como ITER. Conociendo esto y sabiendo que el tokamak no solo hace uso del campo magnético, sino también de otros fundamentos físicos como lo es como la fusión nuclear y la fusión, podemos entender que este tokamak presenta grandes ventajas para el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance tecnológico de nuestra sociedad, ya que al usar obviamente fusión nuclear como su principal fuente de energía, no produce contaminantes tóxicos o gases de efecto invernadero como otras fuentes de energía convencionales. Además de que además en comparación a otros combustibles, tiene una mayor efectividad y puede producir más energía. Un ejemplo claro sería como 10 millones de kilogramos de carbón equivaldrían a solo 1 kilogramo producido por la fusión nuclear de un tokamak. Si bien esto es beneficioso debido a su gran aporte al ambiente al no producir desechos químicos o radiactivos nocivos, se tiene que entender que el tokamak sigue siendo una fuente de energía en desarrollo, por lo cual la fusión nuclear sigue siendo estudiada, pero obviamente con limitaciones, como la principal es de mantener la fusión nuclear es muy difícil. Para el siguiente experimento se utilizaron estos materiales, las cuales fueron un imán, hilo, 12 alfileres, un paquete de palos de pincho, silicona líquida y un par de tijeras. Bueno, según lo que se hizo para el experimento, según lo hecho, para la base hicimos un cuadro con los palos de pincho y colocamos otros 2 palos en diagonal entrecruzados para reforzar el cimiento de la prueba. Después pegamos de manera vertical a los palos de pincho de unos 10 centímetros de largo y en los 4 extremos de cada uno. Después unimos el imán con los extremos de 2 palos de pincho de 5 centímetros de largo y lo fijamos en el centro del cuadro con una gran cantidad de silicona. Por otra parte, con el hilo se realizaron 2 nudos en los alfileres. Una vez que el hilo haya sido atado, lo ubicamos en el extremo de los palos de pincho, a una distancia próxima al imán en la que se vea que la aguja está levitando. Y finalmente lo adherimos con una silicona y quitamos el exceso del hilo. Este proceso también se repite con los demás alfileres y tenemos nuestro proyecto terminado. Aquí se puede ver que la influencia de un imán natural de su campo sobre otros electrones de otro mineral de hierro reorientan los electrones de este para comportarse como otro imán. Explicaré sobre ese problema. Dice, un protón que se mueve con velocidad de 3 por 10 a la 5 metros por segundo penetra en una región en la que existe un campo magnético de 0,1 Tesla, orientado en el sentido negativo del eje Z. Al calcular el vector fuerza magnética que experimenta el protón, E es igual al equivalente al 1,6 por 10 a las menos 19 coulombs. Bien, en este problema nosotros sacaremos en primer lugar los datos, los cuales vendrían a ser mi vector velocidad, que viene a ser 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Ahora, en segundo lugar, vendría a sacar mi vector de campo magnético, lo cual dice que es 0,1 Tesla orientado en el sentido negativo del eje Z. Eso quiere decir que este vendría a ser menos 0,1 K, porque viene a ser del eje Z,
Tesla, ¿no? Ahora, habiendo sacado ya los datos principales, nosotros aquí podemos ver que podemos aplicar la fórmula del producto vectorial, que viene a ser mi fuerza magnética es igual a la carga por el producto cruz de mi vector velocidad y mi vector de fuerza magnética, no, de campo magnético. Ya, ahora, habiendo tenido esta fórmula principalmente, nosotros comenzaremos a reemplazar los datos, la cual viene a ser mi carga, que es equivalente al electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs por el producto cruz. En este caso nosotros vendríamos a usar los vectores I, J y K. Sabiendo que estos vectores unitarios tienen su signo respectivo, que es más, menos, más. Ahora, habiendo tenido esto, nosotros sabemos que nuestro vector velocidad tiene un valor de 3 por 10 a la 5 en el eje X, por lo cual aquí lo reemplazamos, 3 por 10 a la 5. Menos que nosotros, que no tengo datos, vendrían a ser 0. Eso es con respecto a mi vector velocidad. Ahora toca el vector del campo magnético, que viene a ser el menos 0,1 en el eje K. Menos 0,1 en el eje K, mientras que nosotros viene a ser el 0. Ahora aquí hallamos la determinante de cada uno de ellos, las cuales sería tapar la fila y la columna y multiplicar los 4 restantes que me faltan, ¿no? En este caso vendrían a ser, 0 por menos 0,1 vendría a ser 0. Entonces en mi vector X o vector Y vendría a ser el 0 por Y más. En este caso no vendría a ser más, porque entonces la J, debido a que la J tiene un sentido negativo, entonces ponemos el menos. Ahora, en este caso podemos ver que de la J, los valores que se van a multiplicar vendrían a ser el 3 por 10 a la 5 por el menos 0,1 y todo eso restado menos el 0, ¿no? En el cual vendría a ser entonces menos 3 por 10 a la 4 J. Ahora, por último, hallamos el eje K, en el cual, según vemos, los 4 números que faltan vendrían a ser 3 por 10 a la 5 por 0 menos el 0. Entonces, estos vendrían a ser 0, porque todo multiplicado con el 0 es 0. Ya, ahora en este caso, habiendo tenido este problema, resolvemos. Sabiendo que todo un número multiplicado por 0 va a ser 0, entonces se anula. Y viendo que este es de un signo negativo, negativo por negativo sale positivo. Entonces, en este caso, nuestra fuerza magnética vendría a ser 1,6 por 10 a la menos 19, todo eso multiplicado por el 3 por 10 a la 4. Claro, con J, sin olvidarlo. Y hallamos, multiplicamos esos dos números y la respuesta vendría a ser, 4,8 por 10 a la menos 15 J. Claro que esto va a estar siempre en su valor de newtons. Y eso vendría a ser todo.